Hola a todos, mi nombre es Eduardo Chicaiza, estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Curso el sexto semestre de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. El día de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de técnicas e instrumentos de investigación. En la investigación se utiliza el método, técnicas e instrumentos. El método es el conjunto de actividades, tanto concretas como abstractas, para llegar a un fin que generalmente es una mayor aproximación al conocimiento de un fenómeno o una cosa. Las técnicas, por otra parte, son el conjunto de procedimientos que se utilizan para realizar ciertas actividades de una manera fácil y en el menor tiempo posible, por medio de las que se concretan las acciones metódicas. Tenemos dos clases de técnicas de investigación, como son las técnicas de muestreo, las cuales son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la que se pretende extrapolar o inferir los resultados de la investigación. Y la otra que sería la investigación estadística, donde el objetivo de esta es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. El punto de partida de la investigación es la existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego formular y entender su solución. Esto en cuanto a lo referente a las técnicas de investigación. Por otro lado, los instrumentos son las herramientas de que se vale la técnica para tener la mayor precisión posible en las actividades de investigación. Por ejemplo, el método permite construir una hipótesis de alcance intermedio que sirve como teoría provisional de carácter explicativo o definitivo. En cambio, la técnica es todo el procedimiento para poder demostrar la certeza o falsedad de la teoría provisional, para la que se auxilia de instrumentos tales como las guías de observación y de entrevista, las encuestas de los cronómetros, los dinamómetros, entre otros. Ahora hablaremos de las técnicas de recolección de datos, como la observación. Esta es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Las características de la observación son: esta debe ser sistemática, ya que debe ajustarse a un sistema de organización de acuerdo a los objetivos que se persigue. Debe de ser total, donde incluya todos los elementos indispensables a observarse con el propósito de tener una información completa. Esta debe ser fiel, es decir, que la información sea exacta, que se apegue a la verdad, a la realidad de lo observado. También debe de ser objetiva, donde el investigador debe registrar solo aquello que realmente existe en forma objetiva y no lo que a él subjetivamente le parece. También debe de ser precisa, que debe llegar a la cuantificación y para ello requiera de relaciones matemáticas. Todo esto en cuanto a la observación. Ahora veremos lo que es la entrevista. Esta es una técnica de gran utilidad en investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda. Además, presenta la posibilidad de alcanzar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles, donde el entrevistador debe poseer ciertas características como la facilidad de la palabra, la agilidad mental, la decisión, la paciencia y la concentración. Tenemos varios tipos de entrevistas, como la entrevista no estructurada. Esta no requiere la realización de ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. Ahora bien, sí es necesaria una gran documentación y preparación por parte del entrevistador. Debe preparar las estrategias que le permitan reconducir la entrevista cuando el entrevistado se desvía del tema propuesto.
Tenemos también la entrevista estructurada. La entrevista estructurada, esta se define como una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permite muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Por lo tanto, también se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo. Las preguntas en esta entrevista se deciden previamente de acuerdo con el detalle de la información requerida. Esta entrevista es estructurada, ya que se utiliza excesivamente en la investigación de encuestas con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de entrevista. En esta se puede incluir preguntas cerradas para entender las preferencias del usuario a partir de una serie de respuestas, mientras que las preguntas abiertas se pueden incluir para obtener detalles sobre una sección en particular de la entrevista. También tenemos la entrevista exploratoria. Esta tiene por objetivo la identificación de aspectos relevantes y característicos de una situación para poder tener una primera impresión y visualización de esta. Tiene gran valor si se lleva a cabo en los primeros momentos, o sea, quiere decir cuando se accede al escenario a estudiar. Si además el investigador no estuviera familiarizado con el mismo, se les atribuye aún más valor. Esta da la oportunidad de elaborar un marco de actuaciones futuras. También se puede desarrollar de forma muy estructurada hasta con un formato no estructurado, según las intenciones del investigador. Y también tenemos la entrevista focalizada. Esta es también denominada como de incidentes críticos. Se refiere a un tipo de preguntas que el investigador llevará a cabo en la fase de desarrollo de la entrevista. El entrevistador pretende indagar sobre lo que la persona hizo, pensó y sintió en una situación determinada que él tuvo. Este tipo de entrevistas focalizadas, también denominadas de incidentes críticos, parten de la premisa que los pensamientos, los sentimientos y las acciones que la persona tuvo en un momento determinado de su biografía se volvieran a reproducir en caso de que se volvieran a producir dichas condiciones ambientales las que le provocó eso. Las situaciones que son presentadas a la persona son normalmente problemáticas y habitualmente han sido extraídas de la experiencia en el puesto de trabajo al que postula. El objetivo de esta pregunta es determinar factores, capacidades de razonamiento, actitud proactiva, que son importantes para el desempeño del puesto del trabajador al que se opta. De otra forma de orientar la entrevista focalizada es profundizar en situaciones problemáticas que se han producido en la vida laboral del sujeto en cuestión de indagar de qué manera fueron resueltas por él mismo. Tenemos también la entrevista panel, donde dice que la entrevista panel es un conjunto de varios expertos que hablan sobre un tema específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de panelistas, exponen su opinión y punto de vista sobre el tema que se va a plantear. Cada uno de los expositores presenta un punto de este, completando o ampliándolo, si es necesario, el punto de vista de los demás, así respetuosos con su punto de vista. Algunas veces en la medición de un panel se diferencia entre las personas, como observadores, a personas ajenas al panel. Este público puede realizar preguntas para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel. El panel tiene el sentido de una consulta a los expertos mundiales en un tema. También tenemos la entrevista telefónica. Tiene como objetivo el conocer la opinión sobre algún tema en particular, alguna tendencia de mercado o la preferencia sobre consumir o no algún tipo o marca de producto. Es considerada como un tipo de encuesta 1 a 1, por lo que sus resultados se consideran con un valor similar al que se obtendrá al realizar una encuesta de campo. Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual debe ser corta para no molestar al encuestador por teléfono. Las ventajas que ofrece la encuesta telefónica es que
es posible aplicar el cuestionario a un mayor número de personas que si ésta se realizara personalmente. También tenemos la entrevista por correo o postal. La entrevista por correo electrónico se basa en la utilización de las nuevas tecnologías para llevar a cabo la investigación. Es necesario disponer de un listado actualizado de direcciones de correo electrónico de la población a estudiar. La recolección de información se realiza mediante el envío y recogida de un cuestionario por correo. En este caso, el entrevistado complementará el cuestionario directamente y no existirá comunicación directa entre el encuestado y el entrevistador. Con el objetivo de motivar al encuestado, se adjunta con el cuestionario una carta de presentación que sustituye la figura del entrevistador. Debido a que no existe un contacto personal entre entrevistador y encuestado, la carta de presentación representa el punto de guión entre ambas personas. También tenemos la encuesta. Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida o los objetivos que desea alcanzar la persona. Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados. Esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación o del estudio que se esté realizando. Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario. Este puede distribuirse en papel, aunque con la llegada de nuevas tecnologías es más común crear un cuestionario online y distribuirlo utilizando medios digitales como las redes sociales, correos electrónicos, códigos QR o también los URLs, entre otras cosas. A continuación voy a explicar los diferentes tipos de encuestas que existen. Tenemos la encuesta general. Esta recoge las respuestas de todos los componentes de un grupo o población sometidos a una investigación. Las encuestas por muestreo. Se aplica solo a una persona o muestra representativa de la población, pudiéndose sacar de su información una generalización aplicable a toda ella. También tenemos la encuesta descriptiva. Esta permite obtener datos referenciales a las características o particularidades de la población o personas investigadas. Tenemos las encuestas explicativas. Estas determinan las relaciones de causas y efectos entre los fenómenos. Todas las investigaciones explicativas deben comenzar describiendo la realidad analizada. Es impredecible el control de las posibles explicaciones alternativas, siendo necesario considerar detalladamente todas las variables que intervienen en la investigación. También tenemos las encuestas mixtas, en donde estas son interrogaciones que incluyen varias preguntas de distinto tipo, donde pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas mixtas son aquellas que no se ajustan de todo a uno de los grupos mencionados porque tienen características de ambos. Las encuestas mixtas suelen tener varias preguntas, de las cuales una primera es cerrada y las demás pueden ser abiertas consecutivas a la primera. También tenemos las encuestas de opinión. Estas son más detalladas y generalmente solicitan comentarios personales y puntos de vista. Estas comúnmente son dirigidas a un grupo específico de personas, por ejemplo, antiguos clientes o empleados actuales, a quienes se les puede cuestionar sobre la situación laboral de una empresa o de alguna unidad educativa para ver cómo es el manejo de esta. Estas encuestas de opinión son un gran recurso para conocer lo que las personas piensan sobre cuestiones públicas importantes o de alguna institución. Los resultados de estas se dan como cambios importantes en las opiniones públicas. Por ejemplo, pueden ser sobre cuestiones políticas, como lo había dicho, situaciones económicas, sociales, de la educación de un país. Cada vez se utilizan más las encuestas para reunir datos y opiniones sobre una gran variedad de temas. Ahora hablaremos sobre el censo. El censo
es el conjunto de operaciones o actividades destinadas a recoger, procesar, analizar y difundir datos estadísticos de las principales características habitacionales, datos demográficos, económicos y sociales relativos a todas las personas que se hallan en ese momento en un país. El censo es la principal fuente de información sobre la situación de vida de la población de las localidades, de un municipio, de un país, y sirve para formular políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal. Los resultados también ayudan a algún tipo de empresa privada a tomar decisiones sobre inversiones que ésta debería hacer o no en una población. Las características del censo son que es una operación estadística. Su periodo de realización depende de los objetivos que se busquen. Se trabaja sobre una muestra, sino en la totalidad de la población. Y esta se la realiza cada 10 años. Ahora hablaremos sobre el cuestionario, otro instrumento de investigación. El cuestionario en la investigación consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben de estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuencializadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas no puedan ofrecer toda la información que se precisa. Existen varios tipos de cuestionarios, como por ejemplo tenemos el cuestionario por correo. Este método consiste en la selección de una muestra y se envía a los destinatarios un cuestionario vía postal para que lo regresen una vez contestado. Estos cuestionarios deben anexar una carta explicando el objetivo de la encuesta y en algunas ocasiones se recomienda ofrecer algún premio para quien lo conteste. Un cuestionario por correo debe romper la barrera de la apatía, ya que la mayor parte de las personas suele arrojarlo a la basura cualquier correspondencia, ya que estos sospechan que es una propaganda o algo no muy importante. Tenemos los cuestionarios personales. El formulario se lo entrega a una persona para que lo llene él solo, sin la presencia del investigador o en su presencia cuando la encuesta es dirigida. Tenemos también los cuestionarios pilotos. Un cuestionario piloto debe realizarse pensando en qué puede ser el definitivo y en el que solo debe incluirse o cubra los objetivos establecidos para la encuesta. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que antes de redactarse en forma definitiva un cuestionario, debe probarse tantas veces como sea necesario para reducir al máximo las dificultades en la aplicación de un cuestionario y conocer más a fondo el problema bajo análisis. Es conveniente realizar un primer intento, o sea, realizar un cuestionario piloto, que es propiamente un sondeo que nos permita determinar lo que puede preguntarse y lo que no debe preguntarse, realizar preguntas confusas o ambiguas, lo que es necesario plantear en otra forma. Ahora hablaremos sobre el fichaje, que es otro instrumento de investigación, y este es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie de datos, una extensión variable, pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Estas deben ser de cartulina de 25 por 10 centímetros de superficie, pero el usar otro material y en otras magnitudes nos quita la esencia del trabajo. Tenemos algunos tipos de fichas, ¿no? Lo que son las fichas de estudio de investigación, las cuales permiten la recopilación y redacción de datos, facilitan la selección y el ordenamiento de la información y la organización de un fichero de trabajo, conserva los datos para futuras investigaciones y facilita el manejo de datos en el momento de necesitarlos. Las características de estos son que existen diferentes medidas para escoger, el tamaño varía de acuerdo con nuestras necesidades y por lo regular son hojas de cartulina, a veces pueden ser blancas o rayadas. La ficha ha venido a construir la base de la investigación moderna.
Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, ya que esta permite la recopilación y recolección de datos. Esta también nos permite la selección y ordenamiento de la información y la organización de un fichero de trabajo. Conserva los datos para futuras investigaciones y facilita el manejo o manipulación de los datos. Puede llevarse en el bolsillo o en una USB y se puede consultar con rapidez. También facilita el repaso de maneras estudiadas y permite la organización de un archivo de nuestros conocimientos y lectura. Ahora veremos sobre el test, ya que el test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta. Tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de una persona. Puede ser como la inteligencia, el interés, las actitudes, entendimiento, memoria, manipulación, etc. Las características de un test son que este debe ser válido, o sea, investigar aquello que pretende y no otra cosa. Si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas. Este debe ser confiable, es decir, ofrecer consistencia en sus resultados. Estos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones a quien lo quiera realizar. El test debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. Debe ser sencillo y claro, escrito en lenguaje fácil de comprensión para los investigadores. Debe ser económico, tanto como en el tiempo, como en el dinero y como en el esfuerzo. Debe ser interesante para motivar el interés de los investigadores a seguir realizando una investigación. Listo, eso es todo en cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación. Muchas gracias.